Capítulo 50. Cuando acabes con Elaine, asegúrate de dejar pruebas que impliquen al Consejo. Con los ánimos exaltados tras el intento de asesinato, los leopardos no van a dejar de cuestionar las cosas. Juega con ellos. Email seguro enviado por un individuo desconocido en Venecia a un número indeterminado de contactos en San Francisco. Dorian había decidido seguir siendo racional. Joder, no iba a arrojar por la borda el milagro que suponía su compañera y su hijo. Pero su felino no se apaciguaba a pesar de que parecía que Ashaya era ya intocable para el consejo. De hecho, según Anthony, el consejo la estaba protegiendo activamente, e incluso había frenado al grupo Supremacía sí en aquel asunto. La ironía podría resultar cómica si el leopardo de Dorian no estuviera tan cabreado por haberse quedado sin un blanco en el que descargar su ira. Dorian siempre había sabido que Leopardo estaba más presente en él que otros cambiantes en forma humana. Su bestia trataba de salir de cualquier manera posible, pero había esperado que la salvaje naturaleza de su necesidad disminuyera después de haberse emparejado. Solo había ido a peor, como si Leopardo supiera que su compañera jamás le acariciaría, le admiraría como era su derecho, que la mujer que lo era todo para él ni siquiera llegaría a verlo. El leopardo se moría un poco cada día, y toda aquella angustia y cólera la estaba canalizando en la acuciante necesidad de culpar a alguien. Su encuentro con Anthony Kiriakus no había servido de nada. El consejero rebelde fue franco en su elección de palabras. Ashaya tiene que mantenerse alejada de los focos. Cualquier cosa que haga de aquí en adelante solo la pondría en peligro, mientras que no contribuiría en nada a la causa. ¿Porque siente? Dorian mantuvo un tono civilizado a duras penas. Sí. Sus fríos ojos castaños se clavaron en los de Dorian. El silencio empieza a derrumbarse, pero quienes han roto las cadenas hacen que nuestro estado de encarcelamiento sea demasiado obvio. La gente no está preparada para ver la verdad, para adentrarse en una oscuridad desconocida. Dorian miró a Anthony y se preguntó cuánta fortaleza exigía poner en práctica el peligroso juego doble al que el consejero rebelde había estado jugando desde hacía más tiempo de que ninguno de ellos sabía. Así pues, ¿están todos a salvo? Sí, a Amara le dan por perdida. Ya era inestable. Y si tienen la oportunidad de acabar con ella, lo harán. Pero no es un objetivo primordial. Keenan solo resultaba útil como medio para controlar a Ashaya. No es un sí poderoso y único por sí mismo, y a nadie parece interesarle especialmente lo que le pase. Dorian se tranquilizó. Gracias por la información. Anthony asintió. Si averiguo quién ordenó el atentado, te lo diré. Bien, estoy deseando arrancarle el corazón del pecho. Aunque tardara años, Dorian zanjaría aquel asunto. La paciencia no era más que otra cara de la obstinación, y Dorian poseía obstinación en abundancia. Pero en esos momentos, fuera de la cabaña, mientras Ashaya y Keenan dormían dentro, ella en su cama y Keenan arriba, en una apresurada aunque bien construida ampliación de su casa, a Leopardo se le había agotado la paciencia. Deseaba hacer que alguien pagara por estar atrapado, por ser incapaz de proteger a su compañera, por ser un jodido latente. Las garras presionaban dentro de sus uñas, cortando, desgarrando, pero nunca salían. Dolía como 1000 demonios. Tanto que el dolor y la cólera hacían que le fuese imposible pensar. Y entonces se vio envuelto por el tentador olor a miel silvestre y a calor femenino. Un instante después, sintió la mejilla de Ashaya apretada contra su espalda desnuda, mientras sus brazos le rodeaban y las palmas de sus manos se posaban sobre su torso. El hombre se fundió en el abrazo e incluso el felino se calmó un poco con la caricia. El dolor desapareció. Este vínculo es tan profundo que puedo oírte en mi corazón, le dijo a Shaya. Con una sonrisa en los labios, puso las manos sobre las de ella. Bien. Sintió los labios de su compañera sobre la piel, suaves, posesivos.
No más sangre, Dorian, le ordenó en un susurro. La necesidad de venganza que albergas es destructiva. Dorian se volvió y le hizo levantar la barbilla. Soy quien soy. Mi leopardo quiere venganza. No, repuso, con los ojos rebosantes de pasión. Eres un leopardo hermoso, encantador y peligroso, pero no eres mezquino cuando la cólera te domina. Permitiré que nos mantengas a salvo. No me interpondré, pero si empiezas a obsesionarte con esto hasta que te perfore el cerebro, le clavó un dedo en el pecho. Te ataré y te enseñaré lo que una sieme furiosa puede hacerle al hombre al que ama. Dorian parpadeó, pillado por sorpresa. El leopardo también se sintió lo bastante humilde para dejar de intentar abrirse paso a través de la piel de Dorian. Shaya. No. Le besó, y siguió besándole hasta que él gruñó e introdujo la mano en aquellos increíbles rizos. Se acabó. Todas las amenazas han sido neutralizadas. Algo le inquietaba, algo que había visto. El destello de una imagen, un coche negro con las lunas tintadas. No estoy seguro de que eso... Ashaya le mordisqueó el labio inferior, haciéndole perder el hilo de sus pensamientos. Olvida la venganza. Es hora de que nos descubramos el uno al otro. Dorian le respondió con un beso que la dejó sin aliento. Yo ya te conozco. En su corazón, en su ser, hasta en lo más recóndito de su alma de cambiante. Ahora solo quiero jugar contigo. Era otra clase de crear lazos afectivos, un tipo de unión dirigida al leopardo mientras seducía al hombre. Tal vez incluso bastara para sanar el corazón roto del leopardo. ¿Por qué estás triste, Dorian? No podía mentirle a Ashaya. El leopardo quiere que le veas. Lo veo cada vez que me miras, gatito. Le dio un beso en el hueco de la garganta, haciéndole estremecer con aquella caricia. Pero estoy trabajando en el ADN. Dame un poquito más de tiempo. Esta noche dediquémonos a jugar. Le susurró con una voz ronca que hablaba de sexo y de sensaciones ardientes e intensas. Dorian deslizó las manos bajo los faldones de la camisa que ella se había puesto para recorrer la suave calidez de sus nalgas. ¿Qué pasa con...? Keenan está dormido como un bendito, y en cuanto se despierte, yo lo sabré. Le mordisqueó los labios. ¿Es que no me deseas? Dorian sabía cuándo le estaban manipulando, pero decidió que le gustaba si se trataba de su hermosa compañera. No cabe duda de que aprende muy deprisa, señora Lane. Con una sonrisa de oreja a oreja, tiró de ella hacia el oscuro manto de los árboles. Bueno, ¿por dónde iba? Ashaya se estremeció cuando él apretó el trasero antes de que sus dedos descendieran para acariciar su parte íntima. Eso es agradable. ¿Agradable? Frotó con ligereza, sintiéndose satisfecho al oír su gemido. Me parece que necesitas que te den unas clases de cómo hablar en la cama. ¿De veras? Ashaya se puso de puntillas tratando de escapar de sus dedos, pero frotándose contra él al mismo tiempo. Mm, Le dio un mordisquito en el cuello, tomándose su tiempo para excitarla y ponerla húmeda. Lección número 1. Utiliza términos como magnífico, increíble y alucinante. Ella fingió morderle en la mandíbula. Dorian introdujo un dedo en su interior, a punto de ponerse a ronronear. Sé buena. Oblígame. Dejó escapar un jadeo cuando él le introdujo la mano bajo la camisa para tomar en ella su generoso pecho. Ashaya tenía un cuerpo perfecto, suave y lleno de curvas. En lo que a él concernía, ella era su festín sensual particular, y justo en esos momentos estaba caliente y mojada a su alrededor. Movió el dedo de manera pausada y precisa, alentándola a que lo cabalgara. Sus músculos se contrajeron cuando introdujo un segundo dedo en su líquido calor. A continuación, le rozó la oreja con los dientes. Ahora sería un buen momento para utilizar el término alucinante. Ashaya se derretía alrededor de sus dedos, pero no claudicaba.
Te tienes en muy alta estima. Le rozó el pezón con el pulgar. Lo que es verdad, preciosa. Deja que te lo enseñe todo. Ashaya había visto retazos del encanto de Dorian en el curso de su atípico cortejo, pero esa noche, en la suave oscuridad del bosque, descubrió lo complaciente que podía ser con una mujer que consideraba suya. Reía roncamente mientras le excitaba, liberando el placer más increíble y una ternura del todo exquisita. Gimió cuando él retiró los dedos de su interior y aquello le reportó un beso. A continuación, Dorian le abrió la camisa, se la bajó por los hombros y dejó que cayera al suelo. Mm-hmm. De sus labios brotó un sonido que expresaba su absoluta satisfacción mientras ella estaba allí de pie, bañada por la luz de la luna. Luego le lamió la curva de la clavícula, haciendo que se estremeciera. ¿Te había dicho que deseo verte desnuda bajo el sol? Le apretó las nalgas. Tan suave, tan preciosa y mía. Sus grandes manos ascendieron por la espalda de Shaya y volvieron a bajar. Tan mía. Le mordió el cuello de nuevo, esta vez provocándola con la lengua. A Shaya le costaba respirar, pero logró hablar. Parece que estás experimentando eh, la fascinación de verme desnuda al sol. Es mi fantasía. Se encogió de hombros impenitente. Entonces bajó la cabeza y le mordió el pezón. Ella se estremeció agarrándole del pelo con fuerza. No sigas. ¿Por qué no? ¿Te gusta? Repitió la operación con el otro pecho. Ashaya tenía la sensación de que el corazón se le iba a salir del pecho. Dorian, yo no tengo tu control. Cielo, según recuerdo, me corrí solo con que tú me tocaras, le dijo mientras le daba un sinfín de besos y pequeños mordiscos. Ahora es tu turno. Después de proferir un sonido muy parecido a un ronroneo, inclinó la cabeza para lamer el punto en que su pulso latía al tiempo que introducía dos dedos profundamente en su interior. Una vez, dos veces. Y eso fue todo. Ashaya estalló. El placer era increíble, pero aún más increíble era sentirle con ella en todo momento. Y cuando abrió los ojos vio su sonrisa satisfecha y sus brazos estrechándola con fuerza. Magnífico, susurró, tomándole el pelo porque había descubierto que a él le gustaba, y también a ella. Pero preferiría tenerte dentro de mí. Sus ojos felinos rebosaban de placer. La pena y la rabia habían sido desterradas por el gozo. Ashaya no era una experta en el tema de la pasión, pero si eso era lo que se precisaba para apartar a Dorian del precipicio, jugaría con él día y noche, porque él era suyo, suyo para cuidarle, del mismo modo que ella era de él. Por favor, Dorian, le rogó con una sonrisa. Entra en mí. Él soltó una risita. Me gusta cómo dices por favor. Creo que quiero escucharlo otra vez. Por favor, señor Christensen. Le rodeó el cuello con los brazos y enganchó una pierna alrededor de su cintura. Porfa, no seas malo. Él frunció el ceño. Si sonríes, no es una súplica. Ashaya se inclinó hasta que sus labios rozaron los de él. Haces que me entren ganas de restregarme contra ti. Eso me sirve. La penetró al instante. Una intrusión ardiente y dura que fue la más perfecta de las uniones. Arriba. Le puso la mano en el trasero, urgiéndola a enganchar la otra pierna alrededor de él. En cuanto lo hizo, Dorian la apoyó contra un tronco cubierto de suave musgo. Acto seguido procedió a enseñarle con detalle lo magnífico que podía llegar a ser. No hubo embates bruscos y rápidos, nada que pudiera provocar que se magullara la espalda. No, esa noche estaba decidido a volverla loca con lánguidas rotaciones que acariciaran cada punto sensible una y otra vez más. El orgasmo le sobrevino de manera violenta y la arrasó en largas y sensuales oleadas, dejándola exhausta. Sus huesos se volvieron de gelatina. Tardó un rato en reunir fuerzas para exclamar alucinante. La sonrisa de absoluta satisfacción de Dorian, la de un hombre en pleno deleite, la siguió hasta sus sueños.
y tal vez fuera aquella sonrisa la que liberó el conocimiento en su mente. Despertó al alba y se encontró con que Dorian la contemplaba. Estaba tumbado boca abajo, con las sábanas cubriéndole apenas el trasero, con su cabello dorado y sus vívidos ojos azules. ¿Qué? Preguntó al ver que ella le miraba fijamente. Ashaya iba a contárselo, pero se contuvo en el último momento. Tenía que mantenerlo en secreto hasta que estuviera segura. ¿Rubito? Preguntó en cambio. Dorian esbozó una amplia sonrisa. Fue la venganza de Mercy por limar la zanahoria. ¿Cómo vas a limarme tú? Ella se tomó un instante para pensar. Mío. Él le lanzó una mirada sorprendida. Eres posesiva. ¿Y qué? Le virló la respuesta que él le había dado tantas veces. Nada. Sus ojos denotaban sumisión, pero el humor impregnaba su voz. No pienso discutir con una mujer muy sexy que quiere convertirme en su pobre y sobreexplotado esclavo del amor. Ashaya se echó a reír, aunque una parte de su mente consideraba de manera obsesiva las repercusiones de lo que había descubierto en la estructura genética de Dorian. Aquella tarde, mientras se dirigían a casa de Tanley, seguía trabajando en el problema. Parecía que... Mami, mira. Ella volvió la vista hacia el asiento de atrás y vio a Keenan haciendo una mueca muy rara. Eso es muy interesante, cielo. Keenan asintió satisfecho. Soy un leopardo. Pues claro que sí. Miró a Dorian y vio que éste disimulaba una sonrisa. ¿Tienes ganas de ver a Noor otra vez? Le preguntó a Keenan. Sí, vamos a jugar al escondite. Ella se sentía igual de emocionada. John también estaría allí ese día. Volvió la vista al frente cuando Keenan se quedó absorto jugando con una maquinita y tocó a Dorian en el brazo. ¿Estás seguro de que John no tendrá problemas psicológicos al verme? Ashaya había formado parte del laboratorio en el que habían torturado al adolescente. El chico no está preparado para ser tu mejor amigo, respondió Dorian con franqueza, pero sabe que tú le sacaste a Noor y a él de allí, y quiere darte las gracias. Ashaya no terminó la frase, porque unos disparos que salieron de ninguna parte alcanzaron el cárter y los neumáticos en rápidas andanadas. El vehículo empezó a echar humo y quedó fuera de control. Ashaya se volvió para agarrar a Keenan, pero estaba demasiado lejos y no llegaba. Agáchate, le dijo, tratando de no dejarse llevar por el pánico. Cielo, escúchame, agáchate. Reforzó la orden verbal con una telepática. El niño se hizo un ovillo en el asiento con los ojos como platos. Buen chico, le tranquilizó. Justo en ese momento, Dorian logró enderezar el coche y le dijo, agárrate bien, jovencito. Activó el modo aerodeslizador. El vehículo avanzaba a trompicones, pero continuaba andando. Vamos, vamos. Bajó por la carretera y giró hacia un área boscosa un instante antes de que el motor computarizado comenzara a fallar. Salid. Frenó en seco y se volvió hacia el asiento trasero para liberar a Keenan, que estaba muy callado, de su silla infantil. El niño se agarró a él con brazos y piernas mientras Dorian salía del coche y lo rodeaba hasta el otro lado. ¿A dónde? Preguntó Ashaya. El miedo hacía que su cerebro actuara con fría eficiencia. Le amasó telepáticamente. Le ordenó, al tiempo que le entregaba a Keenan, y abría el maletero para sacar su rifle, guardándose munición extra en los bolsillos. Dile que nos han tendido una emboscada. Ashaya no le dijo que no era lo bastante fuerte para establecer contacto telepático. En su lugar, cuando Dorian cogió de nuevo a Keenan y le indicó que le siguiera mientras se internaba en los árboles, abrió la mente en la red estelar y lanzó una llamada de socorro general. Jamás habría hecho algo así en las cines, pero aquella red era mucho más pequeña y estaba repleta de su familia. La mente de Amara fue la primera en responder, aunque estaba viviendo y trabajando en la sede de Sierra Tech, situada en la montaña. Estoy pidiendo refuerzos. Respondió a su mensaje a través de la red. Incapaz de mantener el contacto debido a la intensidad de la carrera, salió de la red y trató de seguir el ritmo de Dorian. Era brutal, pero sabía que su compañero no se estaba empleando a fondo para que ella pudiera ir a su paso. Se detuvo justo cuando Ashaya estaba por temer que iba a ser incapaz de seguir adelante. Estaba en medio de una especie de bosquecillo, pero por la densidad de los troncos
Tenía la sensación de que la civilización no quedaba demasiado lejos. Aquí, ordenó Dorian con voz imperiosa, al tiempo que rodeaba un árbol y señalaba el hueco creado por sus enormes raíces. Ashaya se sentó dentro y tendió los brazos a Keenan. Dorian la miró a los ojos cuando se agachó para entregarle al niño. Yo estaré en las ramas. Aquí estáis más seguros. Quien quiera que sea esperará que os esconda arriba. Hizo un gesto señalando a Keenan. Ashaya entendía el mensaje. Si algo sucedía, Keenan lo oiría, así que ella tendría que asegurarse de que no lo hiciera. Utilizando su vínculo materno, lo envolvió en un capullo que prometía seguridad. El pequeño se relajó de inmediato. ¿El consejo? Se atrevió a susurrar a Shaya. La boca de Dorian era una línea adusta cuando negó con la cabeza. Humanos. Se agachó y le rozó los labios con los suyos en un beso breve. Tenía la mano posada de manera protectora sobre el cabello de Kina. No os mováis. Sacó una pequeña pistola que ella no le había visto coger y se la puso en la mano que tenía en la espalda de Kina. Ashaya la agarró de la empuñadura. Ten cuidado. Se apretó contra el fondo de la diminuta cueva formada por las raíces y protegió a su hijo con el cuerpo, consciente de que Dorian se alejaba. Oyó un paso o dos, y luego nada. Su leopardo había salido de casa. Dorian estaba furioso consigo mismo. Se había centrado tanto en el consejo que se había olvidado de la otra amenaza. No, la había ignorado porque esa amenaza procedía de simples humanos. Si sobrevivía, debería volarse los sesos por su arrogancia. ¿Acaso Tali no le había enseñado nada? Era una mujer menuda, y sin embargo, había conseguido meter el miedo en el corazón de un asesino así. Era posible que los humanos no poseyeran la fuerza de los cambiantes, o las dotes mentales de los sí, pero eso no los hacía menos fuertes. Y tenían la capacidad de hacer el mismo daño. Tendido en las ramas de un árbol a corta distancia de aquel en el que había escondido los dos pedazos más importantes de su corazón, aquietó su ritmo cardíaco y se concentró, eliminándolo todo de su conciencia, salvo la percepción de los intrusos. Lo primero de lo que se dio cuenta fue de que le habían planeado el golpe con minuciosidad. Joder. Estaba bajándose del árbol mientras la palabrota le cruzó por la mente. Ashaya alzó la vista, sorprendida al verle regresar. Dorian cogió a Keenan y le puso un dedo en los labios. Agárrate, mi hombrecito. Cuando el niño obedeció, Dorian escaló el árbol rápidamente y le dejó en la horqueta de una rama. Volveré con tu mami. El pequeño asintió. No estaba tan asustado como había esperado. Confianza, pensó, mientras se le encogía el corazón. El niño confiaba en él. Se dispuso a bajar de nuevo y vio que Ashaya ya había escalado a la mitad del tronco. Dejó que él la ayudara a subir el resto. Una vez estuvo junto a Keenan, rodeó con los brazos el cuerpecito de su hijo y miró a Dorian con aire inquisitivo. Este hizo un círculo con el dedo. Rodeados. A diferencia de los sí, aquellos humanos no eran tan egocéntricos como para entrar en territorio de leopardos, esperando encontrarse con una presa fácil. Habían llevado consigo un pequeño ejército. Dorian observó cómo Ashaya aseguraba mejor a Keenan en su pequeño hueco, y cómo a continuación colocó la espalda contra él para protegerlo con su cuerpo. Sujetando el arma con torpeza en una mano, ella alzó la otra para mostrarle a Dorian 3 dedos primero y luego 5. 15 minutos hasta que llegaran los refuerzos. Dorian contó mentalmente la munición, el número de cazadores que había en el bosque y supo que no podía acabar con todos. No con una sola arma. Era posible que llegara al combate cuerpo a cuerpo. Hizo una mueca feroz. Nadie iba a subir allí. Con un gesto de asentimiento a Shaya, se alejó con rapidez y bajó del árbol. Después de encontrar un buen sitio, se tendió a lo largo de una rama y colocó su rifle en posición. Y esperó. El primer hombre asomó la cabeza al cabo de un minuto. Su cerebro estalló sobre el suelo del bosque un instante después. El disparo, silencioso. La muerte, precisa. Se hizo el silencio y pudo oírles hablar por el radio, durante varios segundos. Luego, nada, como si aquel ejército estuviera lo bastante organizado como para coordinarse solo. Después de aquello, se mostraron más cautos.
Pero Dorian era un felino y se encontraba en su territorio. A pesar del equipamiento de camuflaje, liquidó a otros tres antes de levantarse y ponerse en movimiento. La mirada preocupada de Ashaya buscó la suya mientras escalaba para tomar posición en la rama en que estaban ella y su hijo. Se cargó a cuatro más antes de que se dieran cuenta de que había cambiado de posición. A partir de entonces se volvieron desconfiados, y su trabajo se hizo más difícil. Se desplazó de nuevo, pero solo logró matar a otro. Sabía que no iban a tardar mucho en localizar con exactitud en qué árbol se encontraba. Acercó los labios al oído de Ashaya. Se están reagrupando. Tenemos unos minutos de tregua. Ella asintió. 10 minutos, le dijo, sin apenas emitir sonido alguno. Dorian apretó los dientes sabiendo que no se estaba enfrentando a unos aficionados. Aquella gente quería a Ashaya, y era evidente que la querían viva. Si asaltaban el árbol, sin duda conseguirían matar a la mayoría, pero no a todos. No a todos.